everybody, a new transmission of the first Virtual Book Fair USA. Today from Spain, we are going to present the writer Fernando Portoles and his book Los Dedos en Tokio. Presenter Libertad. Go ahead, please. Go ahead, please. Do you hear me? Libertad, sí. Libertad, are you hear me? Yes, I hear you. But Libertad, no, I think. I'm not sure if Libertad is hearing you. Okay. Libertad, ¿me oyes? Libertad? No, Libertad? I think that Libertad is not hearing us. Yes. Libertad? Libertad, your microphone is off. Yeah. No. Libertad, your microphone, I don't know if you hear me, but... No, I didn't hear anything, Ay. sorry. Now I can hear you, but I didn't hear anything. Did you present it to us? Yes. Yes, I present. I never see the banner too. I did. Really? What is happening with my camera? Maybe are the fingers or Tokyo. Maybe. Okay, I don't know what is the problem, technical problem, but good morning, good afternoon, good evening, all around the world. My name is Libertad Betancourt. I am a cultural ambassador of writers in America and Europe, coordinator of Books for Peace in United States. I sent a big hug for the professor Antonio Himeneo, and the same for our co-founders Cesar Salvatierra and Alan Morales. Today we have, this is one day before the closing. Tomorrow we finish with the fair for 17 days from 7 a.m. to 11 p.m. We have presentations. I don't know how many people they present their material, but probably more than 5,000. It's probably more than 5,000. Okay, I'm going to switch of a language. I'm going to present a writer, Fernando Portoles. He is from Spain, and today we have a very interesting book, The Fingers of Tokyo, Los Dedos de Tokio. And we have many followers. This is the reason that we are going to switch of language. And bienvenido, Fernando, a este espacio. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, quiero que tú saludes y ya después yo voy a leer un poquito de tu semblanza. Muy bien. Bueno, pues yo estoy encantado de estar con vosotros. Sé que este es un evento muy importante no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, por lo que sé. Y por lo tanto, para mí es un honor estar con vosotros. Como tú bien dices, yo soy el autor de la novela Los Dedos en Tokio, que se lanzó en noviembre en España. Y en España se lanzó, pero está a la venta en muchos países de Latinoamérica ya. Y es verdad que tengo muchos seguidores y eso la verdad es que me enorgullece mucho, porque eso quiere decir que lo que hago lo hago medianamente bien. Así que yo, como digo, estoy encantado de estar este ratito con vosotros y a vuestra disposición. Ay, muchas gracias. Ahorita ya es tardecito para ti, como las 7 serán. Ahora son las 7 de la tarde, sí, pero Sí, como aquí es verano, pues todavía hay mucha luz. Aquí hasta las 10 de la noche hay luz, así que todavía no es tarde, ¿no? Oye, estoy muy emocionada antes de preguntarte, porque va a ser la pregunta que todo el mundo seguramente te ha hecho, pero pues es que es una gran curiosidad saber Los Dedos de Tokio, porque es la primera novela del autor madrileño Fernando Portoles. Esta obra nace de una vocación literaria de muchos años y de una tradición familiar antigua. Fernando Portoles ha publicado relatos cortos, poesías y microrelatos. Los titiriteros. Titiriteros. El soneto de la niña Luna, El pincel del pelo Sabeline, etc. Y con Los Dedos de Tokio completa su obra narrativa, fruto del trabajo de más de 15 años que ahora, por fin,
ve a la luz de mano de Ediciones Russer. Cuéntanos, ¿qué Los Dedos de Tokio? ¿Tokio es el país, la capital de ciudad o Japón, es una sí. persona? No, Cuéntanos. Tokio hace referencia a lo que es decir, a la capital de Japón. Y es verdad que en todas las entrevistas que he hecho bastantes desde que lancé el libro en noviembre, siempre ha sido la primera pregunta que me han hecho. No ha fallado nunca, ¿no? ¿Por qué este título? ¿No? Y el título, en realidad, hay que leer el libro para descubrirlo un poco, ¿no? No quiero descubrir mucho, pero hace referencia a algo que un personaje le cuenta a unos niños, pues en una noche de cuentos para distraerles, les cuenta algo, una experiencia suya, y ahí se menciona esta expresión de los dedos en Tokio. No quiero desvelar mucho, prefiero que lo lean, pero hace referencia a eso, algo que una persona mayor está contándole en el contexto de un cuento a unos niños. Pero realmente la novela no se desarrolla en Tokio, no tiene nada que ver. Lo que es la trama y la acción sí tiene mucho que ver con Estados Unidos, por ejemplo, porque hay una buena parte de la novela, una parte se desarrolla en los estados del sur, en Alabama fundamentalmente, y otra parte se desarrolla en Nueva York, precisamente, ¿no? Pero Tokio no. Tokio aparece en lo que es el contexto del título, pero no vuelve a aparecer en toda la novela. Oh, qué interesante. Fíjate que oigan, ustedes no me oyen con ruido ni se oye feo, ¿verdad? No, yo te digo bien. Ok, perfecto. Ahorita que dijiste que alguien que le estaba narrando un cuento a alguien, me hiciste recordar una anécdota cuando era chiquita. No sé cuántos añitos habré tenido, yo creo que 10. Y en un grupo de unas vacaciones con primos, yo me puse a contarles una historia, pero la inventé. Y no paraba, sí. Y no paraba. Y estaban así, y no paraban, y nos mandaron a dormir. Y se fueron sin el final, porque yo no tenía final para eso. Oye, qué interesante. Pues quiero que nos digas, ¿cuándo nace ese deseo de escribir ese niño, Fernando? ¿Cómo era de chiquito y cómo nace ese deseo? Pues la verdad es que mi vocación escritora nace hace tantos años que casi no me acuerdo. Es decir, yo desde pequeñito hacía mis pinitos, como decimos en España, empecé a escribir. Empecé a escribir un poco más en serio hace aproximadamente 20 años, 20, 25 años, y la verdad es que me he ido dando cuenta a lo largo de los años que es la cosa en mi vida que más me llena como actividad, lo que más me llena como persona es escribir, ¿no? Y yo empecé esta novela hace aproximadamente unos 15, 20 años, hace mucho tiempo. La dejé durante bastante tiempo y la retomé cuando comenzó la pandemia en la que desgraciadamente estamos todos. Aquí en España nos confinaron durante 3 meses en los que no podíamos salir de casa. Entonces dediqué esos 3 meses a centrarme en terminar la novela. Y entonces la terminé pues en marzo de 2020. Luego vino todo el proceso con la editorial y se lanzó en noviembre. Pero mi vocación de escribir ha estado siempre. Yo tengo muchas cosas escritas, lo que pasa es que no había publicado, alguna cosa había publicado, pero digamos en plan serio, como Los Dedos en Tokio, no había publicado nunca, pero mi vocación literaria yo creo que siempre ha venido conmigo. Yo creo que nació conmigo y se morirá conmigo. Fíjate que me pasa como a ti que dices, inevitablemente, todo el mundo me pregunta sobre el título, yo digo inevitablemente, todas las personas que les pregunto cómo eras de niño, siempre coincide con lo que hacen ahora. Escritores pintaban, cantaban, y hacemos realmente, creo que al final de la vida vamos logrando siempre nuestros sueños de alguna manera, ¿no? Es que son cosas mucho de vocación. Quiero decir, la vida al final profesionalmente te puede llevar por distintos sitios, pero hay cosas que son de vocación pura. Todo lo que está relacionado con las artes, cualquier expresión artística, pintar, ser músico, escribir, son cosas tan particulares que realmente eres tú el que intenta ir hacia ello, ¿no? Porque es una vocación que llevas dentro, ¿no? Por lo tanto, el que escribe escribe porque le gusta, porque ha tenido esa vocación siempre, porque el que pinta artísticamente lo hace porque le gusta, ¿no? Son cosas que nacen con uno, que le acompañan a uno toda la vida y que desde luego mueren con ella, porque es algo que llevamos dentro, ¿no? Los que nos dedicamos a estas cosas. Claro, y también hay mucha, yo pienso que a veces las personas son medias celosas, ¿no? Los que estudiaron literatura, dicen, no, es que yo sí soy escritor, yo sí, yo difiero mucho de eso, ¿eh? Sinceramente, claro. El título, no creo en los títulos y pienso que las personas ya traen una vocación, ya lo traen en la vena y simplemente van aprendiendo
ciertas cosas que los va ayudando a fortalecer lo que hacen. Pero como el poeta nace, el artista sí Claro, creo que nace, y ya claro. luego algunos no saben y no se desarrollan, u otros sí Se se desarrolla. desarrollan, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber siempre algo dentro de uno que le lleve por ese camino. Quiero decir, no sé si llamarlo don, o quizás un poco presuntuoso, pero sí es verdad que tienes que tener algo dentro que te permita hacer bien aquello que te gusta, ¿no? Puede haber personas que tengan la vocación de escribir, que les guste escribir, pero bueno, pues que no lo hagan bien, o que les guste pintar y disfruten pintando, pero a lo mejor pues realmente no terminen de hacerlo bien. Por lo tanto, creo que hay por lo menos una pequeña parte que tiene que ser algo que lleves dentro, ¿no? Y algo que puedas, ya digo, no me gusta llamarlo don, pero sí como una capacidad especial para poder desarrollarlo, ¿no? Y a partir de ahí, y gustándote, pues ya tienes vocación para toda la vida. Claro. Oye, Fernando, ¿y en dónde has presentado tu libro dentro de los problemas de la pandemia? ¿Cómo de manera virtual has aprovechado este escenario y aparte también de manera presencial si lo has presentado? Sí. De hecho, lo presenté en noviembre de 2020 en Madrid, que ya no había confinamiento. Fue una presentación un poco especial porque hubo que mantener pues, todas las medidas de seguridad que establecían las autoridades sanitarias. De hecho, lo presentamos en un café literario, en una sala cultural, y entonces tuvimos que hacer 2 sesiones, porque no podíamos hubo mucha demanda de gente que quería ir, pero no podíamos meterlos todos en la sala, porque no cabían, no podíamos mantener la distancia social, y entonces tuvimos que hacer 2 sesiones. Hicimos una primera sesión, se hizo la presentación, y luego volví a hacerla otra vez, ¿no? Una segunda presentación. Y esa fue presencial. Presencialmente lo presenté también en Málaga, que es una ciudad del sur de España, porque una buena parte de la novela se desarrolla en Málaga, entonces yo quería darle ese protagonismo a Málaga. Y luego ya el resto de lo que ha sido presentación ha sido virtual, pero virtual en el sentido pues, de entrevistas de radio, entrevistas en televisión, prensa escrita, es decir, se ha dado a conocer a través de estos medios, ¿no? Pues entrevistas en la cadena COPE, en la cadena SER, que son las radios más importantes de España, en televisiones, en prensa, y en actos tan importantes como este en el que estoy contigo, de verdad. Yo creo que es la forma en la que mejor ¿no? me pueden conocer todos y conocer mi libro. Ay, muchas gracias. Yo veo que tienes muchos seguidores, muchas seguidoras. Qué bueno, qué padre. Y bueno, adentrándonos un poquito a tu libro, yo sé que no quieres revelar cosas, pero sí cuéntanos un poquito para que nos podamos enganchar. ¿Es una Claro. novela? ¿Son historias Sí. reales? ¿Qué Es una novela de ficción, pero tiene muchas cosas reales. Tiene cosas que forman parte de recuerdos míos familiares, de recuerdos pues, contados por mis abuelos, contados por mis padres, cosas que viví yo, pero no es una autobiografía ni mucho menos. Lo que pasa es que sí que hay elementos que he ido cogiendo de mi vida y de la vida de mis antepasados y las he incorporado a la novela. La novela es una novela un poco, yo lo llamaría histórica. La editorial la cataloga como novela urbana contemporánea. Yo creo que es una buena catalogación, pero sí que tiene mucho de histórico porque se desarrolla, digamos, abarca desde los años de la posguerra en España, los años 40, a partir de 1940 aproximadamente, aunque tiene flashbacks a momentos anteriores a 1940, pero básicamente es desde la posguerra de España, y acaba, no voy a desvelar nada, pero acaba en Nueva York en los años 70. Por lo tanto, y yo sí que incorporo, para enriquecer un poco la novela, incorporo elementos históricos de todo ese periodo, tanto de España como de Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Y la novela es la historia de dos personas muy diferentes, de Max, que es el protagonista o el coprotagonista, y de Nazaret, un chico y una chica, de vidas muy distintas, de caracteres personales muy diferentes, a los que por circunstancias de la vida pues, se ponen, digamos, coinciden en un momento de sus vidas y digamos que de alguna manera intentan salvarse mutuamente. Por diferentes motivos, cada uno está en un momento difícil de su vida y digamos como que se apoyan el uno en el otro y en sus personalidades tan diferentes para intentar salir adelante. Esto les lleva a un camino común, les lleva
a ir hacia un lugar concreto juntos y a partir de ahí, pues, lo que pasa, digamos, es la trama principal de la novela y que yo lo que animo es a que la lean, claro. Oye, pues me robaste la pregunta, porque la pregunta que seguía era si había amor en la novela y ya me estás diciendo que sí. Hay amor, hay desamor, por lo tanto hay todo lo que lleva el amor verdadero, el amor de la vida real está, ¿no? Amor, desamor, pues disgustos, felicidad, en fin, está todo. Todo lo que está alrededor del amor en la vida real aparece en la novela. Y naturalmente el amor principal, digamos, alrededor del que gira toda la trama es el amor de Max y de Nazaret. Ah, ok, fantástico. Oye, sin que nos reveles la trama, porque, bueno, es que si no lo vas a revelar, puede ser de que por qué los dedos, o dime, ¿qué representan los dedos para ti? Bueno, como te decía al principio, en realidad no es más que, a ver, Max, que es el coprotagonista masculino, cuando era en su infancia, pues por circunstancias que se explican en la novela, pues vive una etapa con un amigo de la familia, que es un señor mayor, en un momento de la vida de Max en que tiene que irse de su casa, pues porque su padre está muy enfermo, entonces su madre, para atender bien a su padre, pide a este íntimo amigo de la familia que se haga cargo de sus hijos. Entonces, este señor mayor, que no tiene experiencia con niños, pues todas las noches intenta pues contarle historias, intenta que los niños estén a gusto, ¿no? Sin saber muy bien cómo hacerlo, pero intenta ganarse a los niños y todas las noches le cuenta una historia. Y una de esas historias, como te decía, pues acaba con esto de los dedos en Tokio, pero hay que leerlo, Claro, no nos digas más, no nos digas más. Fíjate que tú me estás remontando a cosas. Es muy bonito cuando una conversación te lleva a tus memorias. Y yo recuerdo a mi abuelita fue una persona que siempre, todas las noches, nos contaba una historia. No era leído, era contado. Yo creo que así recibió ella también su formación. Y eran unas historias urbanas que ahora, bueno, ya la gente las empezó a poner en papel y son historias realmente conocidas por muchas personas. Yo no sé si a nivel todo México, pero sí dentro de la Ciudad de México. Y eran pues historias como La Llorona y muchas más que te das cuenta. Ya sé cuál era el ruidero era el aire acondicionado. Bueno. Y ya paró y nunca me da problema, estaba muy sensible en mi micrófono. Y entonces esas historias es maravilloso porque cuando alguien, como tú estás hablando de tu personaje, de que alguien le lee a los niños, en este caso mi abuela que nos contaba, creo que mucho de la imaginación, del deseo, de la fantasía, del querer explorar, saber y de tener esa historia cada noche, aunque sea de manera verbal y ya después yo la incorporo de manera escrita, ¿no? Porque siempre busco un libro, eso nos lo inculcan claro desde niños, es la importancia de la lectura. ¿Tú tuviste a alguien que influenciara tu vida, que realmente digas, bueno, me leía o fue más bien tu búsqueda? Sí tuve a alguien que me influyó, porque como tú has leído al principio de la presentación, mi bisabuelo era escritor, escribía obras de teatro. Mi abuelo era escritor también, escribía letras de canciones que en los años 60 en España fueron muy populares. Mi padre escribía también, aunque digamos no llegó a publicar comercialmente, pero escribía también y por lo tanto toda esa influencia me viene en cascada desde hace 100 años. Entonces, pues claro, eso me ha influido mucho. No sé si va en los genes, no sé si esa vocación de escribir va de alguna manera en los genes. Yo empiezo a sospechar que sí, ¿no? Y esa es la influencia fundamental que he tenido y luego pues que me ha gustado mucho leer. Es decir, no se puede ser buen escritor si no lees mucho. Y yo pues he leído mucho, se aprende a escribir leyendo distintos estilos de literatura, distintos autores, y yo siempre he leído mucho. Por lo tanto, esa ha sido la influencia que me venía de mis antepasados, más, digamos, toda la parte autodidacta mía de leer y de escribir a lo largo de tantos años, digamos que yo creo que es lo que ha formado un poco esa personalidad o esa vocación literaria que como te he dicho ya varias veces, yo creo que irá conmigo hasta que me muera, ¿no? Sí, yo pienso igual que tú, uno lee porque aparte que lo traes, ¿no? Por ejemplo, en mi familia la creatividad
y de leer, pues mis influencias, de estar viendo a mi mamá leyendo y mi tía leyendo y todo el Claro. tiempo motivándonos al arte y la cultura. Bueno, ¿quiénes fueron o quiénes han sido de tus libros favoritos? Por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, ¿algún libro que recuerdes que haya impactado en tu vida? Y algún libro ahora en la actualidad que realmente dices, este me tocó y ha cambiado algo en mí. Bueno, yo cuando yo leía de jovencillo, pues me gustaba mucho la literatura de acuerdo a la edad que tenía. No me gustaba mucho la literatura de aventuras, la clásica, es decir, yo leí mucho a Julio Verne, a Emilio Salgari, por supuesto me leí La Isla del Tesoro, leí Moby Dick, leí todos los libros de Tarzán, o sea, todo lo que es literatura puramente juvenil, pero que es literatura muy bien escrita. Me gustaba mucho Rideraga con Las minas del rey Salomón, con Alan Quaterman, es decir, todos esos libros, digamos, de aventura, que es la literatura más enfocada a la edad juvenil, yo las devoraba. Y es verdad que es literatura de aventuras y literatura juvenil, pero es literatura clásica y muy buena literatura. Y luego ya, pues a partir de ahí, pues fui enlazando un libro detrás de otro. Ya me salí un poco de lo que es el género de aventuras y ya pues entré, digamos, en lo que es más la literatura adulta, ¿no? Pues, y en España pues he leído, pues hombre, nuestros clásicos actuales, pues como Camilo José Cela, premio Nobel, o como Torrente Ballester, o como Antonio Muñoz Molina, en fin, la verdad es que muchos libros, ¿no? No sabría decirte un libro concreto, Arturo Barea, por ejemplo, que es un escritor que me encanta, muchos, y la verdad es que eso es lo que a mí me ha enriquecido y lo que yo creo que es lo que me ha enseñado a escribir, vamos, no tengo duda. Escribir y te ha formado también de Claro, manera espiritual, ¿verdad? Y como exacto, ser humano. exacto. Oye, ¿tienes el libro por ahí que nos lo enseñes? Sí, claro, aquí lo tengo. No sé cómo, ahí. Es una Mira, escalera, ¿no? es una escalera. La escalera hace, a ver, no sé cómo que no haga brillos. Sí, es una escalera, hace referencia a Ahí. algo que aparece en la novela también, ¿no? Hay un momento en que Nazaret, la coprotagonista, tiene que irse de la ciudad en la que vive, de Málaga, tiene que esconderse en un pueblo y en una casa, y en esa casa aparece esta escalera. O sea que tiene también su razón de ser y que aparezca esta escalera. Ok, disculpa, ves que hay No, no cosas te preocupes. técnicas internas Claro, aquí. no te preocupes. Oye, entonces, ¿y tú crees que nos puedas leer un pedacito, algo del Sí, libro? sí, mira, si quieres os leo el primer párrafo, que es como empieza, porque como estamos en la Feria de Estados Unidos, pues os voy a leer el primer párrafo porque se sitúa en Nueva York, precisamente. Dice así: los cristales perlados de gotas de lluvia de aquel apartamento de la calle 116 Oeste matizaban el verde vivo de los árboles más próximos de Morningside Park. Con la tarde vestida de un gris difuso, aquel hombre de mirada derrotada comprendió que aquello que le había llevado hasta allí había perdido todo el sentido. Y eso arrastraba también al abismo el sentido de su propia vida. Su mano se apoyaba sobre un libro de poesía clásica española, manteniéndolo abierto, no por casualidad, en el viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez. Un suave aroma a jazmín marchito se había pegado ya para siempre a las palabras del poeta. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Cerró el libro y miró hacia algún lugar más allá de los torrentillos de la ventana, enredándose en la luz plomiza de Nueva York. Eso es como empieza. Wow. y, y a partir de ahí pues ya empieza a desarrollarse toda la trama. Y empieza, es decir, el primer párrafo es Nueva York y termina en Nueva York. El último capítulo también es Nueva York. Y en medio, pues pasa todo lo que pasa. Hay una parte que discurre, como te decía al principio, en los estados del sur de Estados Unidos, en Alabama. Y luego hay una parte muy importante que discurre en Madrid, otra parte que discurre en Málaga, en España. Hay flashbacks también en Francia, porque la madre de Max, el protagonista, es francesa. En fin, es una novela, la verdad es que muy de distintos lugares, ¿no? que va de un sitio a otro. La trama va yendo de un sitio a otro y yo creo que eso enriquece un poco la novela y la hace amena, la hace entretenida, creo yo.
Oye, Fernando, yo creo que esta entrevista ni tú ni yo la escogimos. Yo creo que Dedos de Tokio la escogió y dijo, esto es Feria de Estados Unidos, menciono Estados Unidos, y es el Sí, momento porque fíjate cómo se dan las cosas, ¿verdad? sí, sí, Cómo sí, se sí. dio la oportunidad de estar aquí. Sí, la verdad es que a veces las cosas tienen que suceder porque tienen que suceder sin que uno las busque, ¿no? Y cuando tú me hablaste de la feria de Nueva York, dije, caramba, pues es que justo mi libro, una parte muy importante discurre en Nueva York, y además tener un escaparate tan importante como el de vuestra feria, la verdad es que es pues eso, un golpe de suerte de estos que, como tú bien decías, ni buscabas tú ni buscaba yo, sino que es pues eso, que a veces las cosas confluyen, las circunstancias se encuentran en un determinado momento y hacen posible las cosas, ¿no? Y yo la verdad es que Sí, estoy sí. muy feliz de que haya sucedido, claro que sí. Sí, porque tu nombre y tu libro me vino así de repente a la cabeza, ¿no? Porque hay tantos escritores y esta es una feria que de verdad tenemos una lista de espera. Sin embargo, a mí, Es un honor para mí tu entonces, libro, ¿eh? tu libro, así, sin conocerlo, me lo tienes que mandar, ¿eh? Por Yo quiero supuesto, tener ese libro claro que sí, autografiado. Y claro que sabes sí. también cuál es la maravilla de tenerlos conmigo, que cuando hay ciertas oportunidades, a veces cancelan ciertos escritores o hay problemas técnicos, y yo aprovecho esos momentos o cuando yo puedo en otras cosas de presentar los libros de ustedes y a la gente le fascina ver los libros. Sabes que me Claro. cancelaron una presentación, ocupé ese espacio. Tomé todos los libros que tenía de escritores que me han mandado, muchos de Europa, son muy generosos, y algunos de este lado. Y bueno, tuvo 700 likes, ese momentito que yo improvisé. Entonces, cuando tengo el libro, tengo la oportunidad de presentarlo Claro y a que la sí, gente se le antoja el papel. ¿Tú qué claro que sí. piensas porque ahora la maravilla es poder comprar tu libro? Tu libro lo puedo comprar hoy mismo, en este instante, te lo mando. En Amazon, por ejemplo. Ujú. Dame Sí, sí, tus sí. redes, por favor. Sí, bueno, en Facebook, bueno, hay una web que es www.losdedosentokyo.com, y ahí hay un enlace de compra a todos los lugares en los que se puede comprar. Además, yo tengo mi perfil en Facebook, que es a través del que tú me contactaste, y que es donde tengo todos mis seguidores, porque tengo también perfil en Instagram, pero la verdad es que lo uso poco. En Instagram no entro. Yo estoy muy centrado en Facebook, en la web, y como digo, en Amazon el libro está a la venta, ¿eh? Oye, ¿cómo me conociste? Porque me acuerdo que tú me mandaste un mensaje. ¿Por qué amigo en común? Pues no me acuerdo, la verdad es que no recuerdo ¿Por si yo te... Solange? No, puede ser, porque Solange la tengo yo como amiga. como amiga, sí, sí, sí. Así que puede ser, pero la verdad es que no recuerdo ahora mismo, no recuerdo cómo fue nuestro contacto. Yo sé que me ilusioné mucho un día que recibí tu mensaje diciendo que lo de la feria de Sí, Estados pero ese fue Unidos. después. Sí, 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 no sí. lo sé, la verdad es que no sé Ese fue exactamente, no sé después. cómo Pero qué fue el padre. contacto. ¿A poco no es increíble todo esto de las redes? Hay gente que rechaza mucho la idea de las redes y no se une a esto, pero en realidad es maravilloso porque vamos encontrando personas afines a nosotros, afines a nuestros hobbies y nos vamos ayudando unos a otros y no sé, compartiendo en este juego de la Claro, vida, ¿no? y además es que hay que evolucionar con la tecnología y con la vida, ¿no? Y las redes sociales están ocupando una parte muy importante de nuestra vida, ¿no? En la parte de comunicación entre las personas está ocupando una parte fundamental. Entonces, pues si renuncias a esa parte, bueno, pues renuncias a una parte de comunicación con otras personas, ¿no? Las redes sociales es lo que nos ha permitido ponernos en contacto a ti y a mí, estando un océano por en medio, ¿no? Por lo tanto, tienen su utilidad, y no hay que Sí. abusar de ellas. Quiero decir, no puedes hacer que tu vida sea las redes sociales, pero sí que es una herramienta y un instrumento muy útil para divulgar cultura, para comunicarse, y yo, desde luego, a mí me parece que son muy, muy útiles. Vamos, yo no las desprecio en absoluto, al contrario, las cultivo mucho. Qué hermoso, qué hermoso. Oye, y como tenemos tiempo y yo te quiero dar ese tiempo también a ti, cuéntame de tus otras obras también, ¿por qué no aprovechamos para difundirlas? Sí, bueno, yo digamos que obra comercial publicada la que tengo es esta. Tengo alguna cosa publicada anteriormente, 2004 y tal, pero ya están descatalogadas, ¿no? Ahora lo que estoy trabajando mucho es en poesía, ¿no? Que yo estoy trabajando en un poemario
que se llama El amor del 1 al 10, en donde lo que quiero es hacer una poesía con cada uno de esos números. De hecho, ya pues he publicado ya en Facebook, en el perfil de Facebook, y además han tenido bastante, a la gente le gusta, ¿no? Publiqué las 4 estaciones, que hace referencia al 4, claro. Para el 5 publiqué los 5 sentidos, para el 6 los 6 colores, y así voy componiendo, escribiendo y publicando diferentes poesías, ¿no? Y mi idea es completar, en principio, del 1 al 10. No sé si luego me animaré y haré del 10 al 20 o algo así, para Bueno, poder para el completar, amor hay 1000. claro, del 1 al 100, para poder hacer un libro nada más que del amor con números, ¿no? Pero bueno, en Mira, principio, el reto es... Sí, pues ahorita ya me metiste aquí la duda y las ganas de ir a ver allá tu perfil, qué tanto, si encuentro alguno de esos poemas que estás escribiendo. Sí, en Facebook sí. ¿No tienes algo por ahí que nos puedas leer? Sí, claro. Me encantaría, a mí me encanta pues la poesía, yo también escribo poesía, así es que me encanta la poesía. Pues bien, mira. Por cierto, con un poema traducido al italiano, concurso extranjero, gané el primer lugar de prosa poética. Me van a dar un premio en octubre. Qué bien, en Roma. Pero yo quiero leer tuyo, yo quiero leer. Sí. ¿Dónde está? Me encanta. Pues mira, si quieres te leo una de las que he publicado, que es Las 4 estaciones. Ok. Si quieres, te la leo. Las 4 estaciones. Eres mi verano, con sus anocheceres tardíos de cielos cárdenos y sus amaneceres naranjas, con sus verdes mediterráneos, con su sal y con su arena, con sus fiestas. Eres mi verano con sus calores, con sus brisas tímidas, con sus paseos a la orilla del mar, con su alboroto y con su paz. Eres mi verano y serás mi otoño, mi invierno y mi primavera. Sí, serás mi otoño, con sus alfombras ocres de hojas muertas, con los primeros fríos, con sus cielos cenicientos. Serás mi otoño con su melancolía, con sus noches tempranas, con sus nieblas y con sus luces, con su fuego y con su leña. Serás mi otoño con sus vientos y con su lluvia triste, con su silencio. Y aún te quedará ser mi invierno y mi primavera. Y un día serás mi invierno, con sus mañanas de rocío y sus noches de oscuridad adelantada, con sus nieves blancas y sus frías mañanas de domingo. Un día serás mi invierno con sus besos arrebujados bajo la misma manta y con la luz de unos días que nunca envejecen. Y entonces solo te faltará ser mi primavera. Y un día por fin serás mi primavera, con sus almendros en flor y sus verdes valles, con la tibia calidez de sus mañanas, con su suave aroma a tostadas y a café. Un día serás mi primavera con sus flores y con sus promesas de amor. Y ese día habrá sido mi verano, mi otoño, mi invierno y mi primavera. 4 estaciones, una vida. Esta es una de las que tengo. ¡Qué bonito! Me encantó eso de los días que no envejece. Sí, qué bonito imaginario. Qué lindo. Ay, qué bonito. Mira todo lo. Me encanta entrevistar así por primera vez, porque hay muchas cosas que todo es curiosidad, todo es querer saber de ti. Todo ¿no? es un descubrimiento, claro, todo es un descubrimiento, sí, claro. Oye, y tanto que le quieres escribir al amor, ¿qué es el amor para ti? Bueno, el amor es uno de los pilares de la vida, ¿no? Yo creo que nadie puede pasar por la vida sin haber amado, ¿no? Hay muchas formas de amar. El amor de pareja, por supuesto, el amor a los hijos, el amor a la literatura. El amor es una palabra muy grande, ¿no? Y en el amor caben tantas cosas que casi podríamos decir que cabe la vida entera en la palabra amor. Y por lo tanto, yo es que creo que no hay vida sin amor, ¿no? Quizá en la vida se puede prescindir de algunas cosas, pero es muy difícil prescindir del amor. De hecho, es imposible. Nadie que viva una vida la ha podido vivir sin haber experimentado en algún momento de su vida amor. Es imposible, aunque haya quien diga pues, que no se ha enamorado nunca o que es imposible pasar por la vida sin haber amado alguna vez, ¿no? De hecho, yo creo que amamos de forma continua, de muchas maneras, a muchas personas, y por lo tanto, pues es un pilar de la vida, es la base de la vida, ¿no? Es la ilusión, es la esperanza, es la alegría, no tener amor es no tener vida. Así que para mí es algo fundamental. Y por eso el amor está tan íntimamente ligado a la literatura desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde que existe la literatura,
el amor ha sido un tema recurrente, ¿no? Y se ha escrito sobre el amor y se seguirá escribiendo sobre el amor. Se ha compuesto música sobre el amor, se ha pintado sobre el amor, se ha esculpido sobre el amor. Es decir, todo lo que es el amor en sí es, yo diría que es arte, y por lo tanto todas las disciplinas artísticas de una u otra manera acaban yendo al amor, ¿no? Por lo tanto, ¿qué te puedo decir? Pues el amor lo es todo, es la vida. Oye, ¿tú qué piensas? Hay muchos escritores que piensan que ya no hay que leer. Yo ahorita, bueno, creo que me estoy casi contestando tu pregunta, que ya no hay que leer a los antiguos, que ya hay que ir a lo nuevo. Yo difiero totalmente. Y yo sé que tú me vas a decir lo mismo porque tú estás hablando de historia, de ir a tus ancestros, Sí, ¿no? claro. Platícanos, ¿cuál es la importancia de no olvidar esas raíces y por qué sí seguir leyendo a los grandes, a los antiguos? Es que es fundamental, es que cuando uno quiere tener una visión o que quiere tener una cultura literaria o no literaria, cultura simplemente, es imprescindible leer obras antiguas. Yo he leído clásicos, yo siempre he leído obras antiguas, pero clásicos muy antiguos. Es decir, uno de los primeros libros que yo leí fue la Ilíada de Homero. Es decir, estamos hablando de hace miles de años. Por lo tanto, es que es fundamental para tener esa visión general. Hay que leer a muchos autores de muchas épocas y de muchos estilos, ¿no? Es una disciplina que yo siempre me he impuesto y que además es lo que nos enriquece, porque la visión de la vida y la visión del mundo va cambiando a lo largo de la historia. Y no podemos quedarnos solo con la visión que existe en el momento en el que nosotros vivimos. Tenemos que aprender, tenemos que saber cómo era el mundo, cómo se veía el mundo antes de que nosotros naciéramos, mucho antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Hay que saber de dónde venimos, porque cuando sabemos de dónde venimos, yo creo que somos capaces de comprender mejor por qué estamos donde estamos, por qué suceden las cosas que suceden. Hoy día están pasando cosas en el mundo, en muchos casos cosas terribles, conflictos bélicos, guerras, que tienen su explicación o tienen su origen en cosas que sucedieron hace muchos, muchos años, mucho antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Entonces, intentar comprender, porque comprender es el primer paso para intentar solucionar un problema, intentar comprender por qué están sucediendo esas cosas nos ayudará a intentar llegar a un buen fin, ¿no? Y para comprenderlo hay que irse atrás, ver qué pasó. Y la literatura es tan rica a lo largo de la historia que casi todas las cosas que han pasado están en un libro. Bueno, casi todas, no, todas. Todo lo que ha pasado en el mundo, toda la historia del mundo está en un libro. Hay que saber encontrar el libro, pero ahí está todo. Por lo tanto, es fundamental, yo creo, leer. No te puedes limitar a leer únicamente digamos, el contexto o el entorno en el que tú vives, ¿no? Tienes que aprender a echar la vista atrás porque será la forma de comprender mejor el hoy, vamos, yo no tengo ninguna duda. Yo nunca renunciaría a leer a los clásicos, vamos. Yo también, al contrario, es un orgullo haber tenido acceso a diferentes etapas de mi vida porque me han ido formando, especialmente los filósofos, los teólogos, y tomas de cada uno lo que tú sientes, tu esencia que te dice sí, no lo que te dice la sociedad, sino lo que te dice tu ser interior, esto me gusta, y vas haciendo pues un coctelito, ¿verdad? Es como cuando vas haciendo tu bebida y dices, esto me gusta, le voy a poner un poquito más de esto, y al final ese es el cóctel filosófico que vamos haciendo de porque además hay que leer de forma crítica, quiero decir, el que tú leas cosas del pasado, cosas de otros autores, no quiere decir que tengas que estar de acuerdo con todo lo que es. Eso lo que hace es formarte, te da información y luego tú, pues con tu propio discernimiento, pues puedes coger o puedes quedarte con aquello que te interesa o aquello que está más de acuerdo con tu forma de pensar. Pero para eso hay que leer y hay que leer cosas que sean contrarias también a lo que tú pienses. Es decir, yo creo que hay que tener una riqueza de enfoques que es lo que al final te va a permitir tener un criterio propio y poder conocer las cosas, ¿no? La cultura está en los libros, la cultura está en muchos más sitios, no solo en los libros, también está en la pintura, está en la música, pero quiero decir que en un libro está recogido todo lo que ha pasado en el mundo está recogido en algún libro, ¿no? Por eso para mí la literatura es tan importante y es tan importante tener una visión global de la literatura de tiempos anteriores, ¿no? Sí, yo por ejemplo admiro mucho España,
tuve la oportunidad de estudiar, ir de intercambio a la Universidad de Navarra en Pamplona. Muy bien. Y me quedé encantada. De hecho, por mucho tiempo he estado buscando la posibilidad de estudiar a distancia. Fíjate que no se podía mucho y ahora, bueno, ahora es claro que se puede en esa universidad, claro, en cualquiera. Pero sí quiero destacar que España, dentro de lo que yo estuve, la Universidad de Navarra está considerada como una de las mejores universidades a nivel mundial de habla hispana. España tiene un nivel, yo estudié la maestría en México, pero obviamente es una escuela hija de España, ¿no? Una escuelita hija de ellos. Entonces, realmente el nivel educativo, o sea, dentro de la educación, España, todos los libros que estudiábamos, todos los grandes educadores, bueno, España el número 1, también consideraban en muy alto nivel lo que es Argentina, Chile, claro, y México. Y de verdad que yo tengo muchos autores favoritos y ahora también de los nuevos veo tanta profundidad, se ve la riqueza en lo que leen ustedes y claro, por lo tanto también en lo que escriben. No estoy minimizando otras ciudades, otros países, pero sí me gusta resaltar lo que es ese talento que tiene España. Sí, España, literariamente, España es un país muy, muy rico, ¿no? Tiene autores de la generación del 27, la generación del 98 y todos los clásicos desde el siglo de oro, ¿no? La literatura es un pilar básico de la evolución cultural y artística en España. Pero es verdad que aunque yo quizá lo que más conozco es España, porque soy español y vivo en España, pero por ejemplo todo lo que es la cultura latinoamericana, muy enfocado en lo que es literatura, es riquísima, ¿no? Yo qué sé, ¿qué te voy a decir de autores como Cortázar, como Vargas Llosa? Ah, bueno, Cortázar es mi favorito. Sí, claro, no me extraña, ¿no? García Márquez, Juan Rulfo, Ernesto Sábato, en fin, hay una variedad, es tan amplio la cultura, digamos, del español, ¿no? Es decir, la cultura latinoamericana y española, poniéndola todo junta, la riqueza literaria que tiene poniendo todo eso junto es inabarcable, o sea, y tienes literatura para estar toda la vida leyendo y no te daría tiempo a abarcarlo todo, ¿no? O sea que... No, sí, tenemos en todo el mundo y tenemos los grandes, los griegos, ¿no? Claro. Por ejemplo, también a mí me encantan los libros de la cultura hindú, ¿no? También muy profundos, espiritualidad. Claro. Cada uno tiene su encanto, por eso no nos podemos cerrar a un solo estilo, porque si no, pues nos encajonamos, ¿no? Exacto. Pero ¿tú cómo has crecido como escritor todos estos días encerrado, bueno, con todo este exilio, ¿no? Obligatorio? Sí. ¿Cómo has crecido como ser humano y cómo has crecido como escritor? Bueno, como escritor sin duda he crecido de una forma descomunal, es decir, he pasado, digamos, de la dimensión de escribir de vez en cuando como afición a tomármelo como mi trabajo con una disciplina diaria, es decir, cuando yo decidí aprovechar los meses de confinamiento, que fueron de marzo a junio de 2020, decidí aprovecharlos para terminar la novela, me puse una disciplina que era, me levantaba todos los días muy temprano, pues a las 5 o 6 de la mañana, escribía pues 3 o 4 horas, luego por la tarde volvía a escribir también, eso, por lo tanto, digamos, me formaron en la disciplina del escritor. La vocación ya la tenía, pero digamos que me faltaba pues eso, la disciplina, el tomármelo como un trabajo y en ese sentido una de las pocas, quizá la única cosa buena de la desgracia de la pandemia ha sido que me ha permitido tener esa disciplina y terminar el libro. Y como persona, pues hombre, la pandemia yo creo que todo lo que hemos visto alrededor, en España, bueno, realmente en todo el mundo, ¿no? Pero en España pasamos unos meses muy duros, los meses del confinamiento, en donde llegamos a tener 1000 muertos diarios. La verdad es que fue durísimo, ¿no? El no poder salir a la calle. Salías a la calle por necesidad, pues para ir a comprar, por ejemplo, y era como andar por una ciudad fantasma. Realmente era como estar viviendo en una novela de ciencia ficción, ¿no? De alguna manera a mí me enseñó o me mostró dónde están los límites de la fortaleza humana, es decir, cómo cuando pones a la humanidad en una situación límite, cómo es capaz de reaccionar y cómo es capaz de luchar por su propia supervivencia, ¿no? El ver que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es literalmente todo el mundo, todo el globo, todos los países del mundo,
tuvieron que ponerse juntos a luchar contra un mismo enemigo, ¿no? Que fue el COVID. Y eso realmente digamos que de alguna manera te enseña que cuando la situación es límite y la situación lo exige, la humanidad es capaz de ponerse de acuerdo, ¿no? Y es capaz de luchar al mismo tiempo contra un mismo enemigo, ¿no? Ojalá no hubiéramos tenido que llegar a esta conclusión por la aparición del COVID. Pero bueno, al final, pues un poco te reconcilia con el género humano en el sentido de decir, joder, pues creo que la humanidad junta puede avanzar mucho más y puede llegar mucho más lejos que por separado, ¿no? Como todos los países del mundo se pusieron simultáneamente a buscar una vacuna para frenar el COVID, como a medida que se iban desarrollando las vacunas se iban distribuyendo a nivel mundial, ¿no? Fue una lucha un poco con sus desequilibrios, porque esos desequilibrios hay siempre, pero sí que fue una lucha un poco a nivel humano, más que a nivel de humanidad contra algo y bueno, pues la verdad es que ha sido lamentable por todos los muertos que ha habido y estamos todavía en ello, pero sí que te da un poco la idea de la fortaleza que tenemos, ¿no? No te oigo. No, no me escuché. Ahora. Oye, pero ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué si de veras nos unimos? Porque cuando queremos ser solidarios somos súper solidarios en muchas cosas, en los desastres naturales, en todo. ¿Por qué si somos tan solidarios, al final otra vez el ser humano vuelve lo mismo a la separación, a la envidia, a la lucha, a Claro, la pues guerra? ¿Por qué? Pues yo creo que porque el COVID lo que ha hecho ha sido amenazar al mismo tiempo a todo el mundo, a todos los países del mundo, a todas las clases sociales. Ahí no da igual que seas un país rico, que seas un país pobre, es decir, el COVID ha atacado a todo el mundo. No, y por lo tanto, digamos que la humanidad se ha visto amenazada por igual. Entonces, una vez que la humanidad es capaz de ponerse de acuerdo y más o menos encauzar la solución del tema COVID y hemos vuelto o estamos volviendo a la situación normal o pre-pandemia, digamos que las condiciones de vida vuelven a ser las mismas que antes de la pandemia. Y entonces, pues cada uno vuelve a tener sus propios egoísmos, vuelve a tener sus propias prioridades. Hay países ricos que vuelven a olvidarse de que hay países de tercer mundo que necesitan de ayuda. Hay países en el tercer mundo que vuelven otra vez a implorar, por favor, ayuda para poder desarrollarse. Es decir, digamos que recuperamos el patrón que teníamos de comportamiento antes de la pandemia, ya no vemos esa razón para luchar juntos contra algo porque ya lo hemos vencido y entonces pues volvemos otra vez a nuestros mismos tics de humanidad, pues con todos los defectos que tiene el ser humano, ¿no? El ser humano, por el Claro. hecho de tener inteligencia, tiene lo mejor y tiene lo peor. Entonces, pues desgraciadamente nos hemos tenido que ver en una situación límite para intentar ayudarnos todos a llegar a una solución, pero una vez que la hemos alcanzado, que la estamos alcanzando, mucho me temo que volveremos otra vez a los patrones de comportamiento que teníamos antes de la Ojalá que pandemia. no, pero sí. Ojalá que no, pero por lo que vamos viendo, me parece a mí, vuelven otra vez las mismas tensiones políticas, vuelven las mismas tensiones económicas, vuelven El las mismas tensiones comercio. políticas, el comercio, en fin, vuelve otra vez todo a recuperar el patrón que tenía antes de la pandemia, ¿no? Bueno, pues yo, Pues ojalá aprendamos, ojalá saquemos lo claro, mejor y transformemos y rompamos esos paradigmas. Yo te quiero esperemos. preguntar, yo tengo muchos amigos escritores y demás, y muchos, o por ejemplo, cuando a mí me dicen, oye, es que necesito, un día me dijeron, te voy a invitar, te voy a invitar a una antología, me tienes que hacer de 3 poemas y tiene que tener estas características y lo necesito para tal. Oye, yo no me manejo así, No, Fernando, yo no sé cómo te manejas tú, pero tú dices que tienes la disciplina. Pero a veces la creatividad no son como recetas de cocina, claro, no, ¿no? pero la disciplina es para trabajar la literatura, pero no la creatividad. Es decir, quiero decir, cuando hablo de disciplina, quiero decir que yo me pongo la disciplina de levantarme a las 4 de la mañana y estoy escribiendo de las 4 a las 7, pero hay días que de 4 a 7 escribo 2 páginas y hay días que no Eso es escribo lo que te nada. quería Y hay días que no preguntar. escribo nada. Es Pero tú decir, lo sí, sigues sí, sí, haciendo sí, hasta que sí, viene sí, la sí, sí, lluvia de exacto. Y inspiración. hay veces que estoy 3 días seguidos y no he escrito nada, porque no he encontrado el camino creativo por el que yo quiero ir. Entonces, la disciplina es únicamente para trabajar la literatura, pero no para la creatividad. La creatividad no está sujeta a horarios ni a nada, ¿no? Pero sí que me pongo a escribir a las 4, a las 5 de la mañana, que es un horario que yo utilizo para escribir, pero eso no quiere decir que pueda tener, que ese día
sea productivo, o el día siguiente tampoco, que puede ser que no escriba nada, y luego en cambio a lo mejor hay un día que me pongo a escribir y me salen 3 páginas del libro, ¿no? O sea, eso Sí, nunca lo es que, sabes, es ¿no? que yo creo que ahí está padre seguir como lo que a ti te nace, ¿no? Exacto, Porque, exacto. porque pueden ser esas 3 horas que tú te fijas, pero si tú me sientas frente a una computadora encerrada en mi casa, ya me mataste, porque Claro, a claro, veces puede ser que sea la madrugada que nadie claro. está y me dieron No, ganas y me puse en claro. el teléfono, ¿verdad? O me voy Eso lo hago yo mucho, Libertad, eso lo hago yo sí, mucho. sí, Siempre llevo mi teléfono a mano, porque hay muchas veces que incluso en la cama, por ejemplo, se me ocurre algo, sí. una idea literaria buena, entonces me cojo el móvil y por no encender la computadora, pues me pongo a escribirlo ahí, ¿no? O en un papel o en cualquier sitio. Es decir, que yo tengo una disciplina de intentar escribir unas determinadas horas al día, Claro, no quiere claro. decir que el resto del día me olvide, ¿no? Al Oye, contrario. Fernando, a veces también bañándome, me salgo mojada y Sí, apunto sí, algo en sí, sí. el También, teléfono. también. Es verdad, sí, sí, sí. Yo intento tener siempre cerca alguna forma de poder escribir, porque es verdad que las ideas a veces te vienen así, o conduciendo en el coche. Ya, por ejemplo, me tengo que parar, me echo a un lado con el coche para, o bien lo grabo en el teléfono, lo escribo o algo de eso, porque son ideas que a mí me pasa. Hay veces que me viene una idea y luego se me olvida. Entonces, si no la apunto, se me olvida, ¿no? Entonces, intento tener siempre algún elemento cerca que me permita aprovechar esa creatividad, porque es verdad que la creatividad viene cuando quiere. Tú a la creatividad sí que Sí, sí, sí. no la puedes educar de 4 a 7, no, no, no. Tú puedes No, tener la sí. disciplina de ponerte delante del ordenador de 4 a 7, pero si la creatividad quiere venir a las 9, va a venir a las 9. O sea, eso no... Exacto, pero está padre eso de la disciplina también, ¿no? Porque Sí, yo creo que depende de lo que vayas a escribir, porque a veces esas horas puede ser para una novela. Quizá sí, la novela sí necesite que te sientes, sí, sí, claro. más que escribir un poema o algo No, no, así. no. De hecho, cuando yo te digo me pongo a escribir 3 horas por la mañana, es para la novela. La poesía nunca la he escrito así, porque la poesía yo creo que no se puede escribir así. La poesía sí que es inspiración, vamos, como yo la vivo, ¿no? Es inspiración, que te venga la idea, que te venga qué quieres decir y cómo lo quieres decir, y eso te puede venir en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿no? Yo cuando la disciplina esta que te digo es para la novela, porque es un libro de más recorrido, que sí requiere un trabajo, y sobre todo me he puesto esa disciplina porque el libro de los dedos en Tokio, he tardado en escribirlo 20 años, pero porque he estado mucho tiempo sin escribir porque no tenía esa disciplina. Entonces, la forma de conseguir llegar a buen puerto escribiendo una novela es poniéndote esa disciplina. Aunque un día no escribas nada, pero que tengas tú la disciplina como si fuera tu trabajo, aunque es tu trabajo, de ponerte de 4 a 7 o el horario que sea. Pero es decir, ponerte un horario para poder escribirlo, ¿no? Qué Pero sí, hermoso eso es mensaje le estás dando también a la gente joven a motivarlos para tener una claro. orientación. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que la gente joven, los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Quizá la gente joven, ahora mismo las vocaciones van más por lo digital, digamos, y quizá un poco menos, no lo sé, quizá un poco menos por lo que es la parte artística más clásica, quiero decir, ¿no? Em, pero sí, yo creo que digamos, esa sensibilidad artística los jóvenes la pueden y la tienen, igual que la podamos tener nosotros, ¿no? Es algo Claro, que pero también valoro, creo que la educación ha influido mucho porque claro. han quitado muchas materias que ya no se llevan en la escuela y eso es de terror. Todas esas Sí, materias humanísticas exacto, que te exacto. forman en la ética, en el concepto Claro, de estética, de la claro, claro. filosofía, Sí, yo están creo, claro, ahogando a las personas. sí, yo creo que el problema entre comillas, es que la tecnología se ha desarrollado tanto que ya no hay tiempo para explicar todo lo que va apareciendo. Quiero decir, en la escuela, pues claro, ahora hay asignaturas de educación digital, digamos, que antes no existían, pero no puedes alargar el tiempo de clase en las escuelas sin límite, ¿no? Pues eso ha obligado pues, a conseguir más otras materias quizá más clásicas. Es verdad que hoy día la literatura, por ejemplo, se enseña de una forma muy diferente a como yo la estudié en el colegio. Es decir, sí, ha cambiado todo mucho, pero al final hay gente joven que tiene esa sensibilidad y que si no te lo enseñan en la escuela, tú eres capaz de ir a buscarlo y Claro, claro que sí, pero de las nuevas generaciones es difícil que ellos lo vayan a buscar a menos de que los como padres también
les inculquemos, exacto. Claro. Ese es el aviso y la bandera para todos los padres que no, si no se lo dan, porque la escuela no les va a dar todo, nosotros somos la primera escuela, los padres, y que no perdamos ese sentido para guiar a nuestros hijos. Bueno, pues Fernando, el tiempo se nos ha venido encima, es increíble. Se ha pasado rapidísimo. Una hora, imagínate, una hora, de verdad que es un placer conocerte, saber de tu material. Y yo quiero cerrar, pues, no sé si les quieres dar un mensaje sobre tu libro, motivar a la gente, nuevamente tus redes y dónde lo podemos comprar. Bueno, pues sobre mi libro, pues yo lo que puedo decir es que es un libro escrito con el corazón a lo largo de media vida mía, por lo tanto, en el libro está volcado pues mucho de mi vida y aquellos que lo han leído, pues la verdad es que les ha gustado mucho y no han dejado de pedirme una segunda parte, que es lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Como decía, hay una web específica que es www.losdedosentokyo.com. Ahí pueden entrar y ahí se explica todo del libro, los enlaces para dónde se puede comprar, etcétera. Y bueno, pues yo tengo un Facebook con mi nombre, Fernando Portolés, en donde están todos mis seguidores que van creciendo afortunadamente día a día y donde es bienvenido todo aquel que tenga interés en la literatura, y allí yo los recibiré encantado. Fantástico, ha sido un placer conocerte, conocer tu material y sobre todo yo creo que cuando conocemos un poquito más de la mentalidad, del alma, de la experiencia del escritor, entendemos más sus letras, por eso es tan importante que leamos la biografía de las personas, de los de antes, de los de ahora, siempre conocer la vida de ellos es entender qué es lo que está queriendo plasmar de alguna manera o identificar, por esta razón escribía de esta manera el escritor, ¿no? Te agradezco infinitamente, Fernando, que hayas estado con nosotros, el escritor Fernando Portolés, desde España, y muchísimas gracias a Sandra Vázquez. Thank you so much, Sandra Vázquez, who is in backstage, my angel, my personal angel from Peru. Thank you so much for the writer, Fernando Portolés, and thank you so much for everybody, for our audience in all around the world. Thank you, and my name is Libertad Betancourt, and don't go. I have many, many interviews today. Today is one day. Tomorrow is going to be the closing, the last day of the first virtual book fair, United States of America. Thank you. Have a good day. Gracias. Gracias a ti. Bye bye. Que viva